La palabra sábado no aparece en el Génesis. El sábado era para los israelitas. El sábado era para los judíos. El cristiano no debe guardar el sábado. El sábado fue abolido. ¡Momento! Ahora escucha lo que nunca te dijeron. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Pablo aquí no está eximiendo a los cristianos de guardar el sábado del séptimo día que se expresa en el cuarto mandamiento de la ley divina. Acuérdate del sábado para santificarlo. Si esto fuese así, entonces existiría una gran contradicción bíblica, ya que en Santiago capítulo 2 versículo 12 afirma que seremos juzgados por la ley de la libertad. Esta ley, según el contexto de Santiago, se refiere a los 10 mandamientos. La misma ley de la cual David declara: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Una vez más, nos encontramos en una encrucijada bíblica y debemos escoger una de dos opciones. ¿La Biblia se contradice o existía otros días de reposo? ¿A qué días de sábado se refería Pablo? Sin duda, la Biblia no se contradice y Pablo aclara en el contexto que dichos ritos y días de sábado son sombra de lo que ha de venir. En el capítulo 23 de Levítico encontramos estos días de reposo, los cuales se celebraban una vez al año en fechas específicas. Eran lo que nosotros consideramos hoy como feriados y podían caer cualquier día de la semana, pero en virtud de lo que representaba no se trabajaba y se consideraba un Shabbat o reposo, independientemente del día en que cayera. Estos sábados anuales que difieren del sábado semanal se cumplieron en Cristo y ya no deben ser observados. La iglesia de Colosas pretendía que para alcanzar la salvación se necesitaba observar ciertas ceremonias que eran símbolos de Cristo, es decir, sombra de lo que ha de venir, a tal punto que juzgaban a los nuevos creyentes gentiles si no participaban en los ritos tales como comer y beber hierbas amargas según las prescripciones de la Pascua, no comer pan con levadura en los días señalados, observar las 7 fiestas solemnes, las lunas nuevas y los respectivos 7 sábados anuales. Todo esto tenía una representación de Cristo y debía ser observado, pero ya venido Cristo, se hacía innecesario, porque cuando Cristo expiró sobre la cruz, exclamó: consumado es. En ese momento, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. El sistema judaico de sacrificios y ofrendas ya no era necesario. Se había abierto un camino nuevo y vivo, un camino por el cual judíos y gentiles, libres y siervos, podían acercarse a Dios y encontrar perdón y paz. El tema de Colosenses es la auténtica libertad del cristiano, quien no necesita cumplir con ceremonias y rituales a fin de obtener la salvación ni la aceptación ante Cristo, pues el Señor Jesús ha triunfado y ha pagado el pagaré. Si quieres conocer sobre ese pagaré y su etimología, puedes darle clic a este enlace. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Los gálatas creían, por la influencia de los judaizantes, que para ser salvos, aparte de aceptar al Señor Jesús, debían observar los ritos y ceremonias,
lo cual es salvación por obras, algo que sabemos es un imposible. Muchos pretenden forzar este texto interpretando que Pablo aquí muestra que es innecesario guardar el día sábado del cuarto mandamiento. En un sencillo análisis se puede apreciar que Pablo menciona en Gálatas días, plural, no el día de reposo. No hay base en las Escrituras para suponer que estos días se refieren al sábado semanal. La Biblia nunca habla del sábado o séptimo día de la semana con este término. Además, el sábado fue instituido en la creación antes de que entrara el pecado y unos 2500 años antes del comienzo del sistema ceremonial en el Sinaí. Algunos afirman que si los cristianos hoy guardaran el sábado, estarían esclavizados. Aplican lo que está escrito en Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10 para sostener esta posición. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Concluyen que Pablo les diría con indignación, parafraseando el texto de Gálatas capítulo 4, versículo 11, perdí el tiempo con ustedes. Si la observancia del sábado semanal somete a esclavitud a un ser humano, entonces el mismo Creador se sometió a esa esclavitud cuando observó el primer sábado que hubo en el mundo. Esta conclusión de que el texto de Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11 se refiere al sábado semanal es absurda. Pablo se refería a los 7 días de reposo o sábados ceremoniales que se celebraban anualmente y a las nuevas lunas del sistema ceremonial que verás a continuación. Todo creyente debe recordar las palabras de Jesús cuando expresó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para el momento cuando el Señor expresó estas palabras, no existía el Nuevo Testamento. Él se refería a examinar cuidadosamente las Escrituras del Antiguo Testamento. La razón por la cual hizo esta declaración fue porque allí se encontraba el Evangelio en símbolos. Es indiscutible que las fiestas y ceremonias que allí están contenidas eran un anticipo, una representación, una sombra del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, las mismas tendrían valor o vigencia hasta la aparición de la realidad, el Mesías. Es de vital importancia comprender que cuando Dios dio a Israel las leyes ceremoniales, estas incluían los días festivos o Shabbat anuales o ceremoniales, como por ejemplo Pentecostés, el cual era un día específico al año. Esta fiesta podía coincidir cualquier día de la semana, dependiendo del año, pero ese día tenía que considerarse Shabbat, que significa reposo. Era un día festivo que podía caer, hablando de nuestro calendario actual, un domingo, miércoles o cualquier otro día. Cuando uno de estos sábados ceremoniales coincidía con el sábado semanal del séptimo día, era un Shabbat Gadol, o como traducen algunas versiones, un sábado de gran solemnidad. Te recuerdo que, aparte del séptimo día, sábado semanal, el Antiguo Testamento menciona 7 fiestas solemnes anuales y entre ellas 7 sábados ceremoniales. Estos estaban diseminados a lo largo del calendario litúrgico, los cuales, en palabras de Pablo, eran sombra de lo que ha de venir. Siendo estas fiestas figuras o sombras, el cristiano no está en la necesidad de guardarlas, ya que Cristo ha venido y el símbolo se encontró con la realidad.
Al entregarse Jesús en sacrificio vivo por el mundo entero, llegó la verdadera luz y se disiparon las sombras. ¿Cuáles eran esos sábados anuales? Las fiestas solemnes de los judíos se encuentran descritas en el libro de Levítico en el capítulo 23. En los versículos 4 y 5 se presenta la primera fiesta, la Pascua. Se celebraba el día 14 del mes de Abib. Conmemoraba los sufrimientos y la liberación de Egipto. Y debían comer la Pascua con hierbas amargas. En la actualidad, Cristo es el Cordero Pascual. Representa la liberación del pecado. La segunda fiesta se narra en los versículos 6 al 8. Se festejaba del 15 al 21 del primer mes. Esta fiesta tiene la particularidad que tenía 2 sábados ceremoniales, uno al principio y el otro al final. La rapidez con que salieron de Egipto no les dio tiempo de leudar la masa. Ningún vestigio de levadura debía haber en la celebración de la fiesta, lo cual representa para el tiempo de hoy a Cristo sin pecado y para el creyente una vida sin pecado. Es decir, justicia imputada. Versículos 9 al 14, gavillas mecidas. Día 16, mes de Abib. Este día se presentaba a Dios lo primero de la nueva cosecha. Una gavilla de cebada recién madura era mecida ante el altar, lo cual representaba a Cristo como la primicia. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Además, al resucitar, llevó consigo primicias de los que durmieron. La siguiente fiesta, la número 4, se relata en los versículos 15 al 21. Pentecostés. Caía el día 5 del tercer mes, Siván. Este era un sábado anual. En esta fiesta se reconocía con júbilo que Israel dependía de Dios, el dador de toda buena dádiva. En esta ocasión no se presentaba una gavilla, sino 2 panes para la ofrenda mecida de flor de harina cocidos con levadura, juntamente con sacrificios. Hoy, Pentecostés simboliza el derramamiento del Espíritu Santo, la justicia impartida que nos capacita para obedecer. Así como los panes eran ofrecidos 50 días después de la gavilla mecida, así también transcurrieron 50 días entre la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cristo pasó en la tierra 40 de estos días instruyendo y ayudando a sus discípulos. Luego ascendió y durante 10 días los 11 discípulos continuaron en oración y súplica hasta que llegó el día de Pentecostés. En ese día recibieron la plenitud del Espíritu. Versículos 23 al 25. Las trompetas. Se celebraba el primero del séptimo mes, llamado Etanim. Este día era otro sábado anual, el día de Año Nuevo del calendario civil. La luna nueva del mes séptimo, los judíos todavía la llaman Rosh Hashanah, o día de Año Nuevo. Se tocaban las trompetas para anunciar el día de la expiación o día de juicio del pueblo de Dios, lo cual ocurría el día 10. En la actualidad representa las señales de los tiempos que anuncian el tiempo del fin y día del juicio, así como el triple mensaje de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 13, advirtiendo la llegada del juicio, la caída de Babilonia y las consecuencias de recibir la marca de la bestia. La sexta fiesta se describe en los versículos 26 al 32, llamada expiación o Yom Kippur. Era el día 10 del séptimo mes. Este era un sábado ceremonial, simbolizaba la expiación del pecado del pueblo de Israel para reconciliarse con Dios. Actualmente simboliza el juicio de Dios a su pueblo. No es casualidad que el nombre de la última iglesia de Apocalipsis sea Laodicea, que representa a la iglesia del último tiempo. Significa juicio del pueblo o pueblo enjuiciado.
las cabañas o tabernáculos, contenidas en los versículos 33 al 44. Se celebraba del 15 al 22 de Etanim. Era la última fiesta e incluía 2 sábados anuales. Esta celebración representaba la gratitud a Dios por las cosechas del año agrícola y conmemoraba su tiempo de viaje de Egipto a Canaán. Durante esta fiesta, la gente pernoctaba fuera de sus casas, vivía en tabernáculos o en ramadas de ramas verdes en memoria de su anterior peregrinación como nómadas, para luego, al final de la fiesta, volver a sus casas con regocijo. ¿Y qué representa esta fiesta para nosotros hoy? Nuestra ascensión al cielo. Por un tiempo abandonaremos esta tierra que ha sido nuestra morada para volver con regocijo a una tierra renovada. Nota que el último día de esta fiesta concluía con un sábado ceremonial, símbolo de aquel reposo que será sin fin. Por otro lado, Cristo es el tabernáculo. Además de los sábados semanales y anuales, cada 7 años había un año sabático, durante el cual no se trabajaba la tierra, y cada 50 años se proclamaba un jubileo que duraba un año. En este tiempo, las propiedades volvían a sus dueños originales. Todo el ritual judío y la ley de Moisés, con todos los sábados ceremoniales, fueron abolidos con la muerte de Cristo, porque todo ese culto era una representación de su plan redentor. El sábado, 7º día de la semana, 4º mandamiento de la ley moral, el día de reposo del Señor, no fue abolido con la muerte de Cristo, porque mientras Dios sea el creador del universo, el sábado fue, es y será un monumento conmemorativo de su poder creador. Jamás se instituyó ni se empleó el sábado semanal como una figura o tipo. Para hallar el origen del sábado, se debe ir al libro cuyo nombre significa nacimiento u origen, principio, el Génesis. Hay quienes aseveran que la palabra sábado no existe en este libro. Sin embargo, una simple mirada al capítulo 2, versículo 3 en la lengua en que fue escrito muestra que la palabra descanso viene de la palabra Shabbat, que en español equivale a sábado. Único día que Dios reposó, santificó y bendijo. Reposó no porque estaba cansado, pues Dios no se cansa, sino para darnos ejemplo. El sábado no fue en un principio para los israelitas. Fue entregado a Adán, el padre de la humanidad, santificado para el bien del hombre, física, mental y espiritualmente, y posteriormente entregado a los israelitas como pueblo de Dios. Es importante recalcar lo que dijo Cristo. También les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Esta declaración de Jesús derrumba cualquier argumento que se presente en relación a que ese día era para una nación específica o que él mismo se instituyó en el Sinaí. Jesús indicó que el sábado fue hecho para suplir una necesidad del hombre, y esta declaración no puede desligarse del origen de este. Por esto, el ser humano fue hecho primero en el 6º día. Esto indica que el sábado fue hecho no para que el hombre cumpliera una serie de requisitos en ese día y viviese un tormento de qué hacer y qué no hacer, sino para que sirviera de sosiego y paz, a fin de preservar su salud. Dios vio que era necesario para el hombre, no solo para los judíos, y Cristo así lo ratificó. La Biblia menciona 2 elementos que Dios hizo por causa del hombre, que son vitales para él en su desarrollo como persona, que sin ellos no es completo: la mujer y el sábado.
Ambos elementos le fueron conferidos al hombre antes incluso de la existencia del pecado. El propósito del sábado era para que sirviera como un refrigerio de las actividades, un cese de la rutina, a fin de que el hombre, que no es una máquina, pudiese descansar, para que le sirviera cada semana como un monumento de la creación y un recuerdo constante del poder de Dios. El sábado debía ser para los israelitas una señal de que Jehová era quien los santificaba y que era Él quien los había sacado de la esclavitud egipcia. El sábado es, pues, un símbolo de creación, santificación y liberación. Así como el Israel literal fue liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Dios hoy ha sido liberado de la esclavitud del pecado. De esta manera, el sábado llega a ser, para el cristiano, no solo un monumento recordativo de la creación, sino también de la nueva creación, de la imagen de Dios en su propio corazón y en su propia mente. El sábado llega a ser una señal de santificación, de redención y creación. Esto fue lo que nunca te dijeron.